Entonces les agradezco mucho su anuencia y efectivamente tengo información que trasladarles. Bueno, ya les voy comentando, estimados amigos, gracias por su colaboración, que en el transcurso de hoy les voy a estar subiendo ya el contenido que ha sido arreglado, ¿verdad? Esto por la razón y motivo fundante que no he tenido un espacio para compartírselos porque me he encontrado en alguna situación ahí bastante personal, dirían, de alguna manera, pero siempre trato de ver la manera de qué forma se les puede estar apoyando. Esto lo que va a hacer es que ustedes van a tener ese modelo que tienen que presentar, supondría yo, no sé cómo lo va, qué instrucción va a dar el doctor, su trabajo que puede ser de forma presencial, creo yo que es de forma presencial, es correcto, y recordar algunas de las indicaciones importantes, ¿verdad, chicos? Por ahí algunos alumnos están consultando si la tarea tenían que hacerla en fichas o en afiches, otros en medias hojas y de esta manera. No es así, ¿verdad? La instrucción que en su momento el doctor les había comentado, estimados amigos, era que cada uno de ustedes tiene que realizarlo en hojas, ¿verdad? No se ha especificado si en hojas en blanco, si hojas en líneas, algún tipo de modelo, algún tipo de lapicero en específico. Por lo regular, nosotros sugerimos que siempre sea lapicero azul, o sea, lapicero negro, ¿verdad? Entonces, ya todas estas acotaciones, pues ya se les va a estar trasladando hoy en la tarde-noche, ¿verdad? En virtud de que todavía no cuento con el espacio para trasladárselo, pero ya les comento, ya ha sido corregido este documento, ¿oyeron? Entonces, algunas instrucciones que voy a consultar también con su docente titular al finalizar la jornada con ambas secciones, a efecto de que ustedes puedan aprovechar este espacio de Semana Santa, ¿verdad? Porque en esta carrera, pues al final, como siempre decimos, no se descansa en este espacio, pues siempre, o en esta profesión, siempre hay un espacio específico a efecto de que ustedes puedan continuar formándose de la forma correcta y de alguna manera, pues tendrán oportunamente en su momento, ya sabrán ustedes cuándo, en qué momento, también por supuesto, que puedan disfrutar de ese espacio para descansar, ¿verdad, chicos? Entonces, por lo pronto, pues, empezar a acostumbrarse que el ritmo de la carrera así es y de alguna manera también recordar que ya prontamente ustedes están, como quien dice, ya a las puertas, ¿verdad? De que también entren a nuestro ciclo del área especial, ¿verdad? Donde tienen que pueden ustedes tomar la parte de la preespecialidad y cuestiones así. Entonces, esto es solamente un pequeño empujoncito, ¿verdad? De lo que les espera hasta el cierre de esta linda carrera. Entonces, el modelo, chicos, se los va a estar primeramente ellos trasladando hoy en la tarde, luego, desde luego, con la información que voy a consultar con su docente titular. Otra acotación, muy buenas tardes, doctor, ya veo que se encuentra por acá. Algunos alumnos han estado consultando por lo de las notas, ya como les habíamos comentado, todo es a su tiempo, ¿verdad, chicos? Entonces, ya en su momento, oportunamente, se les estará compartiendo esto por una simple y sencilla razón. No es lo mismo la modalidad virtual, que era mucho más sencillo, más práctico compartirles sus notas, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues quiere su detalle, ¿verdad? Estar viendo cómo es que se van evaluando y va realizando esta calificación de forma manual a cada uno de ustedes a efecto que tenga la nota que le corresponde. Entonces, es información que también tienen que tener en mente. También, estimados amigos, como ya de su conocimiento, pues en esta semana hasta la mañana, si no estoy mal, tendrán este espacio, ¿verdad? De forma virtual. Entonces, siendo esta la información más importante o relevante, pues estaríamos completos con ustedes, ¿verdad, estimados amigos? Esto por la cuestión de que ya el día jueves, supongo, no sé, creo yo, que ya no nos estaremos viendo, pero como decimos nosotros, eso ya dependerá del docente titular del curso y alguna instrucción. Sin embargo, si es contrario a lo que les comento, pues también se les hará oportuno y manifiesto la información. Por lo tanto, es la información que les tengo a esta hora de la tarde. Lamentablemente, como les digo, no les puedo presentar en este espacio porque también inclusive ya hice alguna modificación en la presentación que tenemos, ya no solamente son los artículos, pero de esta manera ustedes se van a ver beneficiados a la hora que regresemos nuevamente a tomar las clases, porque el análisis es un poco más a detalle, tiene un poco más
de forma muy específica y muy especial a la hora que ustedes empiecen a ver estos artículos que son, pues, al final, como hemos dicho, importantes, ¿verdad? Ese análisis que les va a servir, sobre todo a aquellos que tienen la intención de verse inmersos en el ámbito de justicia de la investigación. Por mi parte, pues, es la información que yo les tengo a este momento de la tarde. Lo que sí, disculpe, doctor, un momentito más. Adelantarles, chicos, el modelo va tal cual ustedes lo van gestionando. Solamente recordar, ¿verdad? Y ahí lo van a ver ustedes en este modelo. Para los delitos de resultado, efectivamente ustedes saben las condiciones que llevan en los elementos del delito, ¿verdad? Resultado. Y la única circunstancia que probablemente cambia es la circunstancia en la que se comete, ¿verdad? Es decir, ahí van a percatarse ustedes en las condiciones en las que se realizan, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en mente y no se estén alborotando por algo que ya ustedes ya han estado haciendo de forma continua y lo han venido desarrollando con el doctor. ¿Oyeron? Solamente este es un modelo que les va a servir para algunas indicaciones generales y cómo tienen que ir desarrollándolo, cómo tienen que hacer sus impresiones, ¿verdad? Entonces, por mi parte, eso es lo que les traslado a esta hora de la tarde, estimados amigos. Doctor, aparentemente sí tenemos buena señal desde mi parte para que pueda continuar usted con la calidad de su enseñanza pedagogía. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Les doy el uso de la palabra, estimados compañeros. De ser así, pues esto último, nos estaremos viendo hasta después del 1 de abril. Es un gusto saludarles y quedamos anuentes. Bien, muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes en esta tarde de marzo 19 a las 14:31 horas. Estamos nuevamente presentes para poder comunicarnos con ustedes y pasar una linda tarde de estar analizando tipos penales. Qué alegre, ¿verdad? Así, ojalá que fuera la alegría que les da a ustedes a veces pensar en esto, ¿verdad? Sí, efectivamente, tenemos que comunicar ahora por la vía virtual, eh, porque esas fueron las instrucciones que tuvimos. Así que tanto el grupo 1 como el grupo 2 vamos a tener este tipo de clases virtuales. O sea, no solo somos el 1 o el 2, sino que todos o ambos grupos se nos dio la instrucción que deberían ser virtuales. Es decir, no presenciales, no llegar a la universidad, ¿verdad? A la facultad. Y la verdad es que se siente bastante desolado el lugar el día de ayer por algún trámite que tenía que hacer y obviamente porque también tengo que ir a firmar los listados de como digo, los listados de asistencia que nosotros tenemos que llenar. Y obviamente sí estaba bastante vacía la facultad, no había prácticamente ni bulla, solo los pajaritos que usualmente asisten y que viven por ahí son los que llegaban. Efectivamente, pues ya tenemos pendiente lo del trabajo. Sí, en cuanto si es, puede ser en hoja de papel bond o tamaño oficio, no sé cuál de las dos prefiera, pero sí lo importante es que, bueno, puede ser sin líneas, pero como va a ser a mano, no sé si ustedes tengan esa habilidad de poder escribir en línea y escribir en forma recta, pues sin necesidad de las líneas. Si ustedes tienen un poco de dificultad efectivamente para poder, como quien dice, a escribir y que les quede una línea recta, pues obviamente el con línea será el medio más idóneo con los cuales ustedes deben de llenar esto, ¿verdad? Recuerden de que el artículo, de alguna manera, si ustedes pueden, pues sí, lo pueden transcribir y puede ser impreso. O sea, puede imprimirlo. Lo que es el análisis, sí, eso tiene que ser obviamente a mano. Tienen que hacerlo a mano. Va a decir para que no se haga. Y obviamente tienen que ser en línea recta para que no se mire distorsionado. Pero bueno, yo creo que ustedes sabrán cómo hacerlo y cuál se le adaptará mejor a sus
capacidad o habilidad, ¿verdad? Efectivamente, pues se puede aprovechar este descanso que oficialmente se supone que el miércoles, o sea, el día de mañana es el último día de actividad, porque ya el jueves, pues obviamente, porque tradicionalmente los jueves han sido los días de declaratoria de huelga y el viernes obviamente por la huelga de Dolores es que no va a haber actividad presencial o virtual. ¿Mm? Entonces el viernes pues obviamente va a ser el desfile así que el día jueves prácticamente a partir del día jueves pues ya no tendremos actividad, según recuerdo que esas fueron las instrucciones que se dieron respecto a la presencialidad o no, o de las clases, ¿verdad? Así que eso es lo que tenemos que tener. Para mientras nosotros vamos a continuar así en forma normal nuestras clases. Nuestras clases en forma virtual a efecto pues de no perder. Respecto a que la Semana Santa o el descanso, también ustedes pueden aprovechar para avanzar. Bien deben recordar que 2 semanas después del descanso de Semana Santa empiezan los segundos parciales. Prácticamente es como el 19, me parece, como por ahí por el 19, que van a empezar sus exámenes segundos parciales. Así que deben de prepararse para ello, ¿verdad? Y otra situación que no está de más. Obviamente nosotros estamos por subir las calificaciones. Lo que pasa es que aún ya prácticamente ya terminamos de calificar los exámenes. Tenemos que también subir las segundas retrasadas, pero en la página en la cual nosotros subimos estas calificaciones todavía no hay, no ha salido el tema de la publicación del primer parcial. Por lo tanto, nosotros aún no podemos subir esas calificaciones. Efectivamente, ya están todos calificados, solamente para ver cómo les fue cuando ustedes se enteren de sus notas. Pero como dice Alberto hace un momento, la verdad es que la profesión de abogado a veces no hay días y horas inhábiles. Todos los días son horas hábiles, días y horas hábiles. Es decir, sobre todo en materia de derecho penal, no hay descansos. Siempre hay juzgados de turno, hay fiscalías de turno y también hay defensa pública de turno. O sea que realmente en el derecho penal nosotros no tenemos descanso. Nosotros no tenemos esa facilidad para decir, ya es feriado, no tenemos nada que hacer. Entonces es algo que recuerden. Así que como abogados, todos los días y horas son hábiles, ¿verdad? Los descansos, los asuetos, los feriados o como ustedes quieran decirles, ¿verdad? Las diferentes clases que hay, pues obviamente siempre va a haber atención en materia penal, ¿verdad? El Ministerio Público siempre tiene una oficina de atención permanente y como le digo, la defensa pública penal también labora y hay jueces de turno, ¿verdad? Por lo tanto, en derecho penal sí no hay descanso. Entonces, aprovechando eso y como abogados que van a ser a futuro, pues obviamente ustedes van a tener que hacer sus tareas que están pendientes o que algunos trabajos que ya algunos profesores, porque hay varios profesores o la mayoría de profesores siempre deja alguna actividad o algún trabajo para el segundo parcial. Entonces, ustedes van a tener que estar preparados. Bueno, bajo esas condiciones y esas amenazas que acabo de vertir hacia ustedes, vamos a empezar la clase. Y obviamente ya de alguna manera
habíamos visto que en lo último que vimos fue precisamente en el 327, en la supresión, ocultación o destrucción de documentos, que ya de alguna manera habíamos terminado con él. Lo que sí era de particular atención era ese segundo párrafo del 327, que obviamente se refiere más que todo documentos que sirvan como medios de prueba, en los cuales obviamente también va a tener la misma sanción, ¿verdad? Porque es obvio que dice: en igual sanción incurrirá quien con ánimo de invadir la acción de la justicia realizara los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos o objetos que constituyen medios de prueba. Entonces, eso es, como le digo, lo único que llama la atención, porque el artículo 327 obviamente tiene documentos verdaderos, o sea, no falsificados. Y en el segundo puede también referirse a ambos casos. Dice: en igual sanción recurrirá a quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizar los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos, objetos que constituyen medios de prueba. Entonces, de alguna manera estamos hablando de destrucción de documentos u objetos, o sea, ya no solo son documentos, sino también objetos que puedan constituir medios de prueba. Pareciera que esta es bastante amplia y debería ser un artículo más, porque ya cambia obviamente, ¿verdad? El elemento subjetivo, doloso. Ya el ánimo ahí es evadir la acción de la justicia. No solamente la intención de destruir, ocultar o suprimir precisamente documentos, sino que en el otro la intención o la finalidad que se busca es evadir la acción de la justicia, ¿verdad? Porque el anterior no tiene esa finalidad. Jafet, al levantar la mano. Sí, disculpe, en este segundo párrafo, como aquí habla de objetos, aquí ya podríamos llegar a encuadrar, digamos, destrucción de algunas de pruebas, sin importar que sean documentos, no solo destruir, Sí, sino sí. ocultarlas. Pareciera que efectivamente fuera más amplia y es prácticamente es absorbiendo la destrucción precisamente de medios de prueba, que obviamente, como les digo, llama la atención porque obviamente esos delitos están claramente identificados en otro capítulo del Código Penal, en el cual se refiere a delitos en contra de la administración de justicia, que, como ya les dije yo, está a partir del artículo 453. Ahí es donde perfectamente podría, como quien dice, podría efectivamente caer ese delito. Y si ustedes, adelantándonos un poco a ese hecho, miramos el artículo 458 del Código Penal. La colusión. 458 bis. Obstaculización de la acción penal. Sí, exactamente, obstaculización de la acción penal. Y si miran ustedes el penúltimo párrafo, entonces ven como que de alguna manera parece que estuviéramos hablando de aquello. Dice que con igual fin destruya o oculte información o documentos, o bien proporcione documentos e información falsa al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal, ¿verdad? Porque ahí de alguna manera hay una obstaculización a la acción penal, ¿verdad? De alguna manera hay. Y si ustedes ven,
ese 327 pareciera que va en un mismo sentido. Solo aquí lo único es que la finalidad es obstaculizar la acción penal u obstaculizar efectivamente lo que el Ministerio Público ejerce, porque el ejercicio de la acción penal la tiene, como ya lo hemos platicado, y así está constitucionalmente establecido, la tiene el Ministerio Público. Es el Ministerio Público que ejerce la acción penal estatal. Por lo tanto, de alguna manera, esa acción penal va en detrimento de la función que realiza el Ministerio Público. Entonces, ahí vemos que de alguna manera, también incluye esto, ¿verdad? Destruya u oculte información o documentos, o bien proporcione documentos. Entonces, ahí es donde pareciera de que de alguna manera esa acción está relacionada, solo que allá va a obstaculizar la acción penal, y aquí lo que va a hacer, según el 327, es evadir la acción de la justicia. Entonces es como que dice algo difícil de hacer mucho la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo ven ustedes? O no sé cómo lo ven al leerlo. Al leerlo también, pues. No sé si obviamente advirtieron, al igual que yo, que ahí hay un problema, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí es un caso de un problema de aplicación de la justicia, ¿no? Dice que hay ¿cómo se llama? Un concurso de delitos no real. En ese caso, pues, dice cuando dos normas regulan el mismo hecho, ¿cuál de los dos vamos a utilizar? Que es un caso que también tuvieron que ver de alguna manera en Derecho Penal 1 lo tuvieron que ver, que eso se explica dentro de un concurso aparente de leyes penales. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver ese punto o recordar ese punto. Concurso aparente de leyes penales, en el que un hecho está regulado por dos o más normas. Entonces, si fuera ese el caso, ¿cuál de los dos tendríamos que aplicar? Porque necesariamente al momento de su aplicación, una norma excluye a la otra. Eso es lo que de alguna manera regula el concurso, o está definido como un concurso aparente de leyes penales. Cuando dos o más normas regulan el mismo hecho, al momento de su aplicación solo va a sustituir, o se puede aplicarse una de ellas. ¿Recuerdan haber visto ese punto? ¿O recuerdan que les han mencionado eso? Eso usualmente lo vemos en el concurso de delitos. Aquí aplicaríamos la de mayor pena, ¿no? Sí, podría aplicarse en un momento la de mayor pena, ¿verdad? Porque en este caso tenemos que la pena para esos delitos será de más o menos 2 a 6 años, en tanto que el delito de obstaculización a la justicia, lo que tenemos es de 3 a 6 años, en el 458. Bis, la persona responsable de cualquiera de las acciones tipificadas será sancionado con prisión de 3 a 6 años, y el otro es de 2 a 6 años. Entonces también las penas no son una gran diferencia también como para aplicar una a la otra, ¿verdad? Pues bien, entonces... Licenciado, perdone, y ahí no se aplica el que la pena, o sea, digamos, el delito que absorba a los otros, ¿no?
los otros delitos, el que absorba a los demás delitos, que ese sea la que regule, ¿no? Lo que pasa es que en la absorción prácticamente pareciera un concurso ideal de delitos, el concurso ideal, porque de alguna manera el último delito absorbe a todos los demás, prácticamente. Entonces ahí es donde existiría precisamente la absorción. Depende del caso, y depende de la ánimo o la intención que se haya previsto o sea detectado en las clases. Uno para obstaculizar la acción penal u otro para evadir la justicia, de que no se pueda fundamentar, que no hayan pruebas para probar un caso y por lo tanto, al haberlos destruido, ocultado o suprimido, de alguna manera no se puede ejercer justicia. Sí se puede ejercer la acción penal, pero no hay documentos que respalden o puedan probar el delito, ¿verdad? Y en el otro caso, que el Ministerio Público, por ese hecho, no pueda ejercer la acción penal que le corresponde. Entonces, como le digo, sí es un poco complicado este artículo 327 y sobre todo cuando lo analizamos y lo ponemos y lo comparamos con el artículo que recién leímos, que se refiere precisamente a lo que es la obstaculización de la justicia. Bueno, eso es lo que les quería mostrar antes de que termináramos esa parte, porque prácticamente, ¿verdad? Ya habiendo analizado también el 327A y el 327B, damos precisamente terminado lo relativo a la falsificación de documentos, porque ya habíamos analizado el 327A y B, que al final dijimos que en ambos casos solo son agravantes específicos, ¿verdad? Agravantes específicos eran los únicos que podíamos ver aquí. No estamos viendo un delito nuevo ni un delito más que no era susceptible de hacer un análisis como los que van a hacer con los demás artículos, sino en este caso simplemente tomarlo en cuenta al momento de aplicación de la pena. Hay un tema que me da pena, pues, porque a veces por estar explicándoles otras cosas no se explica. Sobre todo, ahorita que me acabo de recordar, cómo aplicar el aumento o la disminución, ¿verdad? Cuando se dice aumentado en una tercera parte o se incrementan en la mitad o se rebaja en una tercera parte. Entonces no tenemos claro o parece que no les dijeron cómo hacer o cómo aplicar la pena en esos casos, ¿verdad? Con lo que regula precisamente el artículo 66, aumento y disminución de límites, que está regulado en el artículo 66. Por favor, alguien que lea el 66. Vamos a ver de una vez eso. Artículo 66. Aumento y disminución de límites. Cuando la ley disponga que se aumente o disminuya una pena en una cuota o fracción determinada, se aumentará el máximo y el mínimo en la proporción correspondiente, o se disminuirá en su caso, quedando así fijada la nueva pena, dentro de cuyos límites se graduará su aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo que antecede. El máximo de la pena de que se trate se tomará como base para establecer la cuota o fracción determinada. Entonces, ese es el artículo que me refería. No sé si usted, o tal vez porque yo en mis épocas no tenía esa capacidad que puedan tener ustedes, si entienden cómo es que se va a aplicar el artículo 66 para saber cómo aplicar
el hecho de que se aumente o se rebaje una tercera parte, por decirlo el ejemplo, la pena. ¿Cómo es que se hace? ¿O qué es lo que hace o tiene que hacer el juez en ese caso? Lick, según yo me acuerdo, vamos a poner un ejemplo que la pena mínima es 3 años y la máxima es 9. Y se tiene que aumentar en una tercera parte. Se le saca primero, o sea, primero se le saca la fracción de cuánto sería esa tercera parte. En el caso de 3 sería 1 y en caso de 9 sería 3. Entonces la pena mínima sería 4 y la máxima sería 12. Exactamente, así es como se hace, ¿verdad? De una vez se le aumenta y sobre esa base ya se aplicará la pena. Se hace primero la suma del aumento o la resta de la rebaja y obviamente al dictar sentencia se toma precisamente la cifra o la pena ya aumentada en la tercera parte y obviamente le pueden poner precisamente los 4, que es la pena mínima en ese caso, por ejemplo, ¿verdad? Así es como efectivamente opera. Bueno, entonces por lo visto ya ustedes manejan eso. Tal vez algunos no lo tenían así un poco claro, tal vez sí, pero ya ahorita pues nos queda claro para saber cómo se hace o se realiza y cómo debemos interpretar el artículo 66 del Código Penal, para que esto quede claro. Terminada esa parte que teníamos que ver, ahorita tenemos la falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correo, timbres y otras especies fiscales. Bueno, ahorita, como les digo yo, ya el tema de falsificación de documentos se va, o delitos contra la fe pública, se va al ámbito de los sellos, papel sellado, ¿verdad? Papel sellado, sellos de correo, timbres y otras especies fiscales. Obviamente los sellos de correo, pues ya no muy se utilizan, ¿verdad? Los sellos de correo eran los que se utilizaban antes para el envío de cartas, ¿no? Que uno cuando quería enviar una carta, pues obviamente iba a correo y ahí le decían cuánto era lo que tenía que pagar en sellos, porque tenían cuotas especiales dependiendo al país en donde iba esa carta. Obviamente las comunicaciones que tenemos el día de ahora y se hace el correo electrónico, pues ya no tenemos necesidad de acudir a una oficina de correos para poder enviar nuestros mensajes o el intercambio de cartas que antes acostumbrábamos a hacer. Entonces ya no se utiliza. Lo único que se utiliza ahora es sobre todo en encomiendas o paquetes o sobres o algo que se dé, ¿verdad? Élfido. Sí, licenciado, hablando de los timbres fiscales, a mí me tocó que hacer un trámite de un apostillamiento. Y ahí ahora los timbres fiscales son electrónicos, ¿verdad, licenciado? Así en es. ese caso, hablando de la falsificación de esa naturaleza, perdón. Sí, exactamente. Ya prácticamente muchos de los timbres se pueden desde hace algún tiempo. Ya no necesita estar pegando timbres. Antes no existía esa modalidad en que uno pagaba en efectivo el valor de los timbres que supuestamente, como quien dice, los timbres fiscales, sino que únicamente se pagan vía electrónica y uno únicamente pues le dan un recibo de pago y que uno agrega al testimonio o al documento que va a dar, donde hace constar que ya se pagó el valor de los timbres. O sea, son especies fiscales que posiblemente dentro de un plazo pues tiendan a desaparecer. Y no digamos de algo que no lo hablamos oportunamente. Incluso en la moneda, así como la conocemos hoy, pareciera que su tendencia es desaparecer también. Hay países que ya no se utiliza moneda. Ya no utilizan moneda, o sea, ya no se imprime billetes o monedas o algo, ya no hay impresión, porque ya todas se utiliza otra forma, porque incluso aquí, en muchos casos, nosotros ya hemos reducido el uso de esas monedas, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta con eso.
de que ya la moneda, como quien dice, está pasando de moda. Ahora, por ejemplo, a muchos que trabajamos, lo que hace el patrono es depositar a nuestras cuentas el sueldo. Y nosotros lo que hacemos es utilizar tarjetas de débito o de crédito para pagar las cuentas. O sea que ya no hay necesidad en muchos casos de utilizar moneda. El único lugar que todavía no ha superado esto, obviamente, es en los mercados cantonales o en los mercados de muchos lugares. En el mercado, pues, aún no ha aceptado más que pagar con billetes o monedas el costo de los productos. Pero de ahí, la mayoría de lugares no deja de aceptar tarjetas de débito o de crédito, con lo cual, como lo vuelvo a insistir, el uso de la moneda se está disminuyendo al no sé en cuánto tiempo más va esto a tender a desaparecer. Alguien me decía que parece que en Japón ya no utilizan tanto la moneda. Hay otro país en Europa que también ya no la utiliza. Pero bueno, ya son delitos que obviamente van a pasar a ser normas vigentes no positivas. Porque ya le digo, papel sellado, sellos de correo, timbres y otras especies, pues obviamente el papel sellado también ya se usa menos. El único papel sellado que sigue vigente es todavía ¿cómo se llama? El papel de protocolo, que ahí sí son hojas de papel sellado especiales en donde se hacen o se faccionan los contratos, ¿verdad? Los contratos, obviamente, en escritura pública. Pues de ahí, obviamente, todos los demás, pues ya no se está utilizando. Jafet. Lick, pero en este caso, así como el papel protocolo, que es utilizado para eso, ya el delito sería absorbido por la falsedad material, ¿no? Bueno, pues podría ser, pero más que todo en este tipo de delitos, ¿verdad? La falsedad, la falsificación de sellos, papel sellado y timbres. Ahí es donde absorbe o está de alguna manera regulado el hecho de falsificar papel de protocolo. Porque entraría en estos casos. Va, pero entonces ahí no sería absorbido, por ejemplo, sino un concurso de delitos, si se cometen los dos. No, por eso digo, obviamente, ¿verdad? Porque en un protocolo se puede, obviamente, hacer falsedades, cometer falsedades, ¿verdad? Se puede montar más de alguna falsedad, pero obviamente el hecho de que si el protocolo también está falso, ahí sí, como usted dice, habría un concurso de delitos en ese caso. Así es. Pues bien, de esto, como les digo yo, no sé, pensaría en pasarlo un poco rápido, hacer esto, porque como les digo, ya casi no vemos de esto. Para, como siempre lo hacemos, por favor, alguien lea el 328. Diego. Diego, si levantó la mano para leer, bienvenido sea. Si no, alguien que por favor nos lea el artículo 328. Artículo 328. Dale, Rafa. Dice, artículo 328, falsificación de sellos, papel sellado y timbres. Quien falsificare sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo, timbres fiscales o cualquiera otra clase de efectos sellados o timbrados, cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por esta, o tenga por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare.
Bueno, ahí tenemos un solo paquete lo relativo a falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correos. Ahora, el único que debemos sacar un poco de ese esquema es el tema de sellos, falsificación de sellos, ¿verdad? Son los sellos con que oficialmente se tiene como autoridad, y cuando se extiende un documento por un funcionario público, pues debe de llevar un sello oficial para tener la confianza y la seguridad que como está es un papel ya sellado por a una autoridad, entonces eso tiene obviamente una característica de verdadero. Ven ustedes que los jueces tienen sello, nosotros como abogados y notarios también tenemos nuestro sello oficial que está debidamente registrado en el Colegio de Abogados, y como tal nosotros cuando presentamos escritos y todo, pues nosotros tenemos también que utilizar nuestros sellos oficiales. Eso es lo que nosotros tenemos necesariamente que utilizar, y en este caso pues entra todo. Esos sellos de hule que le llamaban también, ¿verdad? Antes se les decía sellos de hule, pero ahora ya no son de hule porque ya los hacen de otros materiales. Y obviamente está, como le digo, todo este tipo de cosas. Y obviamente los sellos oficiales de las autoridades son bastante antiguos. ¿Alguien podrá recordar desde qué época vienen este tipo de sellos o sellos oficiales? ¿Desde la monarquía? No, obviamente desde Roma. Y no creería yo que en Grecia. El rey cuando mandaba una orden tenía a veces un anillo muy especial que portaba, y que obviamente después de una especie de firma, o si no firmaba, lo que hacía era echarle un poco de cera al documento enviado, y de alguna manera ponían ¿cómo se llama? El anillo, que de alguna manera le hacían sello porque estaba así también abultado y todo, y lo sellaban. O si no, utilizaban un sello redondo en donde sobre cera ellos ponían el sello oficial. Desde esa época es que se ha visto la existencia de estos sellos. No sé si en algunas películas lo han visto ustedes, que efectivamente tenían unas cosas así grandes, obviamente que estaban acuñadas ese tipo de sellos para enviar documentos oficiales o mensajes oficiales o comunicados oficiales, o de alguna manera cuando entre los reinos se daba algún tipo de comunicación, ¿verdad? Entonces, que era lo que le daba carta de naturaleza y aseguraba que el documento enviado era real, que sí era verdadero. Entonces, como les digo, desde esa época se viene utilizando este sistema. No sé si ustedes lo han advertido, pues, pero desde esa época tenemos esto. Entonces, aquí tenemos, dice, quien falsificare sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo, timbres fiscales o cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por esta. Entonces, como le digo, esos sellos oficiales, pues obviamente solo pueden ser ordenados o impresos oficialmente. Tienen también, cada sello tiene características muy especiales, ¿verdad? Los timbres fiscales, dependiendo del valor, así también son los colores de los timbres, ¿verdad? Nosotros también utilizamos algo bastante oficial, que son en primer lugar, están los timbres forenses. Timbres forenses es lo que se adhiere a los escritos que presentamos a los tribunales. Y también existen los timbres notariales, que estos están prácticamente de alguna manera controlados por las rentas internas o la administración pública, ¿verdad? Los timbres notariales. Es una especie de impuesto que nosotros tenemos que pagar por la elaboración o de documentos o por faccionar documentos. Entonces nosotros tenemos que adherirles timbres notariales.
¿verdad? El timbre notarial, como le digo, no es producto solamente del colegio que lo tiene en sus manos, sino que la administración pública, lo que es el Ministerio de Finanzas, Rentas Internas, es el que lo maneja. Elfido. Rafael. Sí, licenciado, ¿será que mire, licenciado, ¿será que me podría explicar eso cuando dice cualquier otra clase de efectos sellados, efectos? Otra clase de efectos sellados o timbrados. Es decir, que si hubiesen otros documentos que oficialmente se pudieran emitir. Por ejemplo, nosotros conocíamos los timbres y obviamente el papel sellado, pero cualquier otra clase amplía el ámbito por si acaso habían nuevos documentos, además de los establecidos, pues ya automáticamente ya estaban regulados de que era prohibida su falsificación. O sea, es amplio en el sentido de que no especifica cuáles, pero cualquier documento que deba o tenga un timbre especial y que obviamente que la emisión esté reservada a las autoridades, porque ya les digo, el papel de protocolo, los timbres notariales están reservados precisamente a lo que es el Ministerio de Finanzas. Creo que la SAT es el que ahora lo tiene a su cargo el control, porque de alguna manera esto es una especie de impuesto que tenemos que pagar al fraccionar o elaborar documentos públicos como abogados y notarios. Y si hubiesen otros documentos que salgan o publiquen, pues obviamente esos también va a ser cubierta por esta norma. O sea que esta previsión es cualquier documento de carácter público que sea sellado o timbrado, que la emisión esté reservada para las autoridades o controlada precisamente por las autoridades, sobre todo lo que es materia impositiva, que es la SAT o el Ministerio de Finanzas, que también tienen sus propias normas en cuanto a ciertos pagos que deben realizarse. Por ahí está la idea. Entonces, de alguna manera, como le digo, pues se hará el análisis correspondiente a este delito, ¿verdad? Y obviamente tenemos que también la sanción misma se aplicará al introducir al país, ¿verdad? Al territorio, estos tipos de documentos falsificados, ¿verdad? Pero siempre utilizando la condición que es a sabiendas. Entonces, eso es lo que de alguna manera se está regulando acá. Aquí de una vez lo pusieron en el mismo tipo penal y no lo pusieron en manera distinta como hemos visto en otros delitos, ¿verdad? Como es el ingreso o la introducción de este tipo de documentos. Ahí lo tenemos de una vez. Vamos a seguir más adelante y vamos a ver qué vamos a hacer con estos dos. Por favor, artículo 329. Artículo 329. Falsificación de billetes de lotería. Quien falsificare billetes de lotería debidamente autorizadas o alterare los billetes verdaderos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare. Nuevamente el párrafo célebre, ¿verdad? Igual sanción a quien, a sabiendas, los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare. La misma frasecita que ya hemos leído en otros. Jennifer. Sí, con una duda. En este delito en específico, ¿aquí sí se toma en cuenta el segundo párrafo o no?
Igual que en los otros casos, pues, que obviamente está sancionada la falsificación y también la introducción al país de documentos, o sea, de sellos, papel sellado o timbres. La introducción, falsos, ¿verdad? Que está sancionada también. La acción de falsificarlos o la acción de introducirlos. O sea, es un delito, como hablamos ya, que hemos clasificado como complejos, porque no solo se sanciona la falsificación, sino también, y con la misma pena, sino la introducción al país de este tipo de documentos falsificados, a sabiendas de que efectivamente no son verdaderos, pues, ¿verdad? Entonces, así es como lo debemos nosotros analizar. De alguna manera que hay dos acciones. Una cosa es falsificar, falsificarlos, y además la introducción, ¿verdad? Eso sería prácticamente los dos hechos. Y en el tema de la falsificación, hacer la diferencia de que hay obviamente el elemento normativo de que debe ser a sabiendas de que son falsos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener nada más en cuenta, Jennifer. Sí, entonces el verbo sería falsificar e introducir, ¿verdad? Sí, pues, falsificar o, porque sí, tenemos que hacer las dos. Sí, pues, gracias, licenciado. Esa era mi duda, disculpe. Sí, pues, ahí tendríamos que decir la palabra o para que sea disyuntiva. Puede hacer una u otra acción y será sancionado, ¿verdad? Pero si le ponemos y, tiene que realizar las dos para poder ser sancionado. Sí, licenciado, justamente de eso me acordé ahorita que nos lo está enseñando el licenciado de civil. Sí, pues, exactamente. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en estas cosas los profesores, porque también es parte de lo que tienen que ustedes aprender, al aprender a leer, saber utilizar esas diferencias y saber utilizar y redactar bien los documentos. Entonces, por eso es que nosotros le ponemos bastante énfasis al tema de la lectura, así como a la redacción de los documentos. Jafet. Lee que el artículo 328 sería de acción, ¿verdad? Sí, exactamente, obviamente. Sería obviamente un delito de acción porque no hay en ambos casos, ¿verdad? En el 327, ni en el 328, ni en el 329, resultado alguno. Todos son de acción, si ustedes lo ven bien, detenidamente. Y si vemos el 330, obviamente, bueno, y también el 331, tampoco, ¿no? Tampoco vemos resultado. Mayra, Alejandra. Y aquí en el elemento normativo solo se quedaría como a sabiendas los introdujeran en el territorio o también entraría lo de la falsificación. No, porque a sabiendas que está falsificando, ese sí, él lo sabe, pues. Entonces, la introducción es la que tiene precisamente ese elemento normativo, que él debe estar enterado o saber que lo que está haciendo es falso, que lo que está haciendo es malo, de alguna manera, que no debe traer esos documentos al interior de la República porque él sabe que son falsos. Entonces, como ven ustedes, todos estos delitos que estamos viendo acá no tienen prácticamente resultado, solo son de acción. ¿Jafet? Pero la falsificación podríamos agarrar como elemento normativo que sean billetes debidamente autorizados. ¿Cuál falsificación? En la de falsificación de billetes de la lotería. Que sean billetes de sí, cuando hablo de billetes me quedé un poco confuso. Autorizados y que sean verdaderos. Exactamente. Obviamente, debidamente autorizados, ¿verdad? O alterar los billetes verdaderos. Obviamente las loterías están autorizadas por el Estado, porque ahora realmente loterías ya no hay. ¿Cuál es la única lotería que tenemos
¿O sabemos nosotros? Santa Lucía. Es la única que ha persistido durante el tiempo. Antes había una lotería nacional, ¿verdad? Que era una manejada por el Estado. El Estado era el que manejaba esto. ¿Ustedes saben por qué se originó y por qué se iniciaron el tema de las loterías? Sobre todo las loterías nacionales. Solo para saber, para que miren hasta dónde llega a veces mi curiosidad. ¿Sabe por qué surgieron estos? Para recaudar fondos, ¿no? Sí, recaudar impuestos. El Estado, como otra forma, además de las tareas impositivas que difícilmente podría controlar de alguna manera, porque no habían los controles que hay ahora para tener bien claro lo que era evasión de impuestos, aunque habían formas también de evitarlas. Entonces el Estado siempre necesitaba fondos y ellos fueron los primeros que empezaron a crear el tema de las loterías nacionales. En España todavía existe una lotería también nacional y que obviamente eso sirve precisamente para el tema, para recaudar fondos para el Estado. Para eso sirvieron las loterías en sus orígenes, sobre todo en España y obviamente aquí en Guatemala con la Lotería Nacional. O sea que muchos países tenían ese tipo de loterías porque era el medio o el recurso que tenía el Estado para la adquisición de fondos para el Estado. ¿Cómo es eso, verdad? Que uno cree que solo es porque son buena gente y nos va a dar 1 millón, pero obviamente nos dan 1 millón de quetzales, pero ¿cuántos creen ustedes que números que emite? Si ustedes miren cuántos números son los que la emisión y cuánta gente compra esos números, para que de alguna manera queden fondos suficientes para poder pagar los premios que ahí están establecidos y quede un fondo también para los fines. La Santa Lucía, pues obviamente tiene que sus programas específicos para los cuales se creó la Santa Lucía, una fundación para poder crear fondos para personas que no saben leer y escribir y no me acuerdo qué otra cosa también. Hay como tres motivos. Entonces, esto es lo que efectivamente estamos viendo con el tema de la falsificación de billetes de lotería, que obviamente no escapa a la misma estructura que tiene lo de los timbres, ni tienen los otros que ya hemos visto, ¿verdad? Que hemos visto precisamente en cuanto a la falsificación, ¿verdad? Ahora bien, no sé si hay alguna otra pregunta, pero como le digo, yo pienso que es la misma estructura. Lo único que cambia es el objeto sobre el que recae la acción. En este caso está recayendo en billetes de lotería, ya sea falsificar billetes de lotería o alterar los billetes verdaderos, ¿verdad? Que a veces esos ya no lo he visto, pero antes hacían eso de alguna manera y decir a alguien, dice, mira, fíjate que me saqué la lotería, aquí tengo un premio de 20,000, pero yo no tengo papeles y todo. Mira, hazme un favor, dame 15,000 quetzales ahí o dame 10,000, anda a cambiarlo vos y te quedas con la plata, pues, pero a mí dame 10,000 quetzales y te lo dejo. Hubo casos de esa naturaleza. Jennifer. Sí, Lick, es que a mí me confundió un poco porque una compañera dijo de que el elemento normativo sería a sabiendas y luego el otro compañero dijo que sería billetes debidamente autorizados y verdaderos. Entonces, ¿cuál sería el elemento normativo? Los dos, porque en todo dos? caso, sí, los dos, porque cuando hablamos precisamente, hablamos de verdaderos, es que sobre un verdadero, un original, se va a hacer esto. Ahí entonces prácticamente el documento es auténtico y sobre ese se va a hacer la alteración. Y en el otro caso, a sabiendas, es sabiendo que está introduciendo al país estos billetes falsificados. Entonces los dos. Ya entendí, Lick, gracias. Sí. Solo les aviso, ya falló la semana pasada, el martes, y el día
y en la sección H falló más el tema de la señal. Entonces sí estamos en riesgo de que a veces nuestras señales o a veces la energía eléctrica que ahora dice que está escaso porque no hay mucha agua, entonces vamos a tener problemas. Así que si de repente se me va la comunicación, pues ya les aviso, porque aquí me están avisando ya de que no está estable la señal que tenemos de Wi-Fi. Y ayer, que por un tiempo corto, pero claro, ya dejó de funcionar. Me llamaron por teléfono y yo después traté de llamar por los siguientes 20-25 minutos y las llamadas no entraban. Así que tenemos problemas hoy. Les aviso para que no se vayan a sorprender, ¿verdad? De que de repente nos podamos quedar sin señal y ahí terminaríamos la clase. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente el siguiente, ¿verdad? Si ya está aclarado esos dos aspectos que me habían dicho, entonces tenemos la falsificación de placas y distintivos para vehículos. Por favor, el 330. Artículo 330. Falsificación de placas y distintivos para vehículos. Quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerden para estos o alterare los verdaderos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, usare placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. Bueno, aquí tenemos falsificación de placas. Una pregunta que siempre hago, porque la mayoría de personas no saben realmente qué es. ¿Qué es una placa? De automóvil, obviamente. ¿Qué es una placa? Porque algunos placa también le llaman a los prótesis dentales. También usa placas, dice, porque tiene prótesis dentales. Entonces, ¿qué es la placa? ¿Qué es la placa? Tal vez es un identificador delante de la SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria, de quién es el dueño y cuánto debe de pagar de impuestos este vehículo. Sí, de alguna manera tiene esas dos funciones. En primer lugar, identificar al vehículo. Además de identificar, tener claro quién es el propietario, porque de alguna manera la placa también, de alguna manera, identifica o tiene que estar identificado el propietario. Y obviamente la otra parte en cuanto a eso es que efectivamente es el medio de comprobar de que los impuestos han sido pagados, tanto de ingreso al territorio de los vehículos, porque cuando uno compra carros, obviamente tiene que también comprar las placas y pagar los impuestos, no solo de la compra de placas, sino que de alguna manera de la circulación, el derecho que tiene a circular ese vehículo debidamente identificado. Entonces también eso es una forma de comprobar de que los impuestos están efectivamente pagados, quién es el propietario y obviamente identificar al vehículo. Entonces son varias las funciones que tiene precisamente esto. Entonces la idea de que tengamos claro, entonces nosotros entendemos más la importancia que tiene este tipo de delitos, porque todo lo que efectivamente se va a probar, el hecho de portar una placa, es lo que hace es que le da la importancia que debe de tener y el por qué la falsificación está sancionada. Porque ya todas esas cosas que mencionamos es la que obviamente garantiza el hecho de tener un carro con placas. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad? Marcas, contraseñas o firmas. 331. Leamos nuevamente, por favor, 331. No, de placas. Artículo 330. Falsificación de placas y distintivos para vehículos. Quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerden para estos o alterare los verdaderos será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Igual sanción se le aplicará a quien, a sabiendas, usare placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. Bueno, entonces tenemos claramente que la falsificación, que es un delito de acción, que no hay ningún resultado en este tipo de vehículos y obviamente, de verdad, que esos vehículos tienen que estar debidamente identificados y que obviamente que la falsificación o alteración recaiga sobre los verdaderos. ¿Jafet? Lick, la tarjeta de circulación, la falsificación de esa, ¿qué sería? Estos serían documentos, obviamente entrarían en los documentos de las tarjetas de circulación, porque aquí obviamente hablan distintivos. Recuerden ustedes que en una época también existió la calcomanía, que era el que demostraba el pago de los impuestos de circulación anual que se deben pagar por todos los vehículos. Entonces tenía una calcomanía que debería portarse pegada así en el vidrio, para que la autoridad inmediatamente viera que ya había pagado los impuestos de circulación. Sí, el hecho de esas placas y distintivos es únicamente y sirve principalmente para demostrar que se han pagado los impuestos respectivos. Pero como ahora las calcomanías ya no vienen así como en plástico, ya realmente calcomanía no es el nombre, ¿verdad? Porque ahora únicamente estas vienen impresas. Solamente se hace una impresión y usted tiene que cargar ese documento dentro de los documentos del carro, que son las tarjetas las tarjetas de circulación y todo, que son únicamente documentos, ¿verdad? Que tienen que portar usted. Entonces, ahí es donde precisamente se sanciona. Placas, otros distintivos, que obviamente hemos visto que hay vehículos que alteran estas placas o alteran precisamente algunos distintivos. Incluso se ha descubierto hay carros oficiales que cuando están en una actividad oficial o quieren ocultarse, o sobre todo cuando están sirviendo para los temas electorales, los cubren para que no se den cuenta de que son vehículos oficiales que se están utilizando para campañas electorales. Jafet. Lick, y ese comprobante de que sí se pagó el impuesto que ahora se imprime, ya no se calcomanía, ese sí cuenta como distintivo. Sí, es uno de los distintivos. La segunda sería Sí, cuando pues, tapan las placas, cuando las tapan, para que no se miren, aplica este delito. Por eso digo, ahí es precisamente cuando tapan las placas, existen normas de tránsito que prohíben la ocultación de las placas o no portarles en el lugar señalado. Eso es una falta o un delito en las leyes de tránsito. Ya, gracias. Y entonces, ahí es donde efectivamente vemos. Entonces, aquí tenemos también, Mayra. Lick, y en este artículo quedaría como el elemento normativo a sabiendas usar placas o distintivos para vehículos falsificados Sí. o alterados. Ahí efectivamente entra el elemento normativo que es a sabiendas. O alterar. O alterar. Sí, pues exactamente. En la verdadera que las placas o distintivos sean verdaderos, sean realmente verdaderos, que sean originales, como quien dice, ¿verdad? Entonces también ahí entran esos dos elementos normativos. Bueno, Mayra. Lick, y aquí no sé si entraría lo de, bueno, aquí sería como un concurso de delitos en las personas que roban las placas y las ponen en sus carros, así como sustituyendo las verdaderas. Sí, muchas veces, ¿verdad? Porque esas son placas robadas y todo. El tema es probar que el que la aporta efectivamente la robó. Ahí sí crea un poco de problema, porque le está haciendo uso de una placa, está utilizando una placa que no le corresponde al vehículo, pero saber si él la robó, no sé. Ahí sí no entra. Bueno,
Entonces, ahí tenemos precisamente ese hecho. Falsificación de contraseñas y marcas. Artículo 331. Falsificación de contraseñas y marcas. Quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar, pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Igual sanción se impondrá a quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintivos de aquellos a que debieron ser aplicados. Bueno, obviamente esto se aplica más a los productos. Ustedes recuerdan de que cuando hay un producto, sobre todo de alimentos o bebidas y todo, en una parte de la etiqueta, ahí establece la medida, ahí establece también los ingredientes o componentes que tienen y obviamente también tienen un certificado de sanidad, ¿verdad? O de sanidad que tienen y que se utilizan obviamente en estos productos. Eso es prácticamente una contraseña o marca que da fe de que ese producto pues está bien hecho, tiene la medida, porque también establece realmente el peso que debe de tener o cuánto es lo que le están vendiendo a ustedes. Para eso sirve precisamente esas contraseñas y marcas. Y obviamente a veces esas marcas que están obviamente autorizadas para que se pongan algunos productos, alguien la puede también querer utilizar, como dice en el segundo párrafo, ¿verdad? Legítimas de uso oficial o a objetos distintos de aquellos a los que deberían ser aplicados. Entonces, para no pagar los impuestos sanitarios o tener la certificación de que ese producto tiene ese peso y tiene esas calidades, entonces algunos tal vez puedan utilizarlo. Eso no hace mucho también se dio un caso de esos. No me recuerdo muy bien, pero solo tengo en la memoria de que le estaban utilizando otras etiquetas. Y obviamente en esa época que se utilizó, la entidad o la empresa que efectivamente era propietaria de esos productos, también sacó una advertencia o aclaró de que muchos de esas etiquetas eran falsas y que eran de su producto y que ellos no tenían nada que ver con esa falsificación, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que efectivamente se utilizó. Incluso tiene sus códigos de barras y tienen también, de alguna manera, ciertos números donde se ve que pagaron el impuesto. Algunos dijeron que eso empezó a salir porque también estaban utilizándolo en otros productos ellos mismos o productos que todavía no habían sido certificados, ¿verdad? Entonces se salió esta aclaración. Pero eso es lo que se trata en este caso, ¿verdad? Cuando y todo producto que se vende, ustedes ven que tiene este producto ciertas garantías. Aquí, por ejemplo, alcancé cachitas, un mix de pasas y arándanos que tengo aquí a la mano. Y entonces en el reverso pues tiene todos los ingredientes, las calidades, el peso, ahí precisamente información nutrimental, información nutricional para Centroamérica, todo ese tipo de etiquetas que algunos, en esto pues está impresa en el papel, pero en algunos casos, en algunas botellas, algunos líquidos, pues obviamente es como una etiqueta que va alrededor de esto. Entonces, a eso es lo que nos estamos precisamente refiriendo. Mayra. Lick, aquí también sí se tomaría el segundo párrafo. Es que como dice, aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial, o eso no entraría ahí, porque solo dice igual sanción se lo impondrá. Sí. No por eso. ¿Sí ¿A qué se le va a aplicar la igual sanción? A quien aplique marcas, contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos
de aquellos a que debieran ser aplicados. O sea, este producto ya tiene sus etiquetas, su certificación, sus calidades, ya pagó lo que debe pagar para poder estar garantizado, pero ese mismo se lo aplican a otro que no tiene esas garantías de sanitarias o que no se sabe realmente qué es lo que tiene, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera, y también es, aquí se está hablando del uso, ¿sí? ¿Afet? Y cuando habla de firmas, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que pasa es que o firmas oficialmente usadas. Entonces, obviamente, a veces ahí hay algún sello o alguna firma de la persona que emitió esto. Digamos, bueno, aquí en esto no dice, bueno, ahí solo habla de registros sanitarios o firmas, Grupo Alsa, ¿verdad? Ahí certifica, de alguna manera tiene las firmas o impresas a veces de quienes son los propietarios de esto, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera está certificando, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener en las firmas. Está ahí la firma o la empresa, ¿verdad? De que produce esos productos, valga la redundancia. Mayra. Lick, entonces aquí el elemento normativo quedaría como falsificación o aplicación de marcas, contraseñas o firmas oficiales. ¿O solo quedaría como falsificación de marcas, contraseñas o firmas? Sí, pues exactamente, porque aquí no se está castigando la falsificación, sino el uso de estas marcas o contraseñas en productos distintos a los que está autorizada la aplicación. Quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos. La marca, la contraseña es legítima, pero se está aplicando a un producto distinto, que no está autorizado, que no tiene esas garantías que muestra la etiqueta. Eso es. Pero, licenciado, pero en la primera parte sí dice o firmas oficialmente usadas. Sí, sí. Pero en la segunda parte es donde usted habla de la aplicación. Sí, pero pues, aquí, pero en la primera parte dice quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas. O sea, ahí como que el elemento normativo incluye las firmas oficialmente usadas, digamos, ¿no? Exactamente, dice quien falsificare. Recuérdense que eso califica todo. Marcas, contraseñas o firmas oficialmente. O sea, se está falsificando toda esa información, todos esos datos. Eso es lo que está diciendo, para contrastar pesas o medidas. O sea, de alguna manera se está falsificando todo eso, ¿verdad? Eso es lo que ahí indica. Rebeca. Solo tengo duda. Acá el verbo rector sería falsificar y aplicar, ¿verdad? El segundo párrafo. Pero también falsificar también sería un elemento normativo. No, falsificar es la acción. Y el elemento normativo entonces serían las marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar. O sea, lo que pasa es que sí, se falsifica. Se falsifica porque se está elaborando una etiqueta o las marcas que oficialmente están autorizadas. Se está falsificando toda esa etiqueta, como quien dice. Gerardo. Sí, licenciado. Mire, yo tengo una duda, no sé si se me puede aclarar bien, sobre la condición objetiva de punibilidad. Esa todavía no hemos llegado a ni una de esas. A ni una, ¿verdad? Pero yo el concepto nunca no me lo tengo muy claro, fíjese, licenciado. Bien, bueno, ya se los había dicho, una condición necesaria e imprescindible para que el delito pueda ser denunciado o perseguido, que haya una persecución penal por ese hecho. De oficio, ¿no? Sí, es una condición objetiva de punibilidad porque es el requisito esencial para que un delito o un hecho pueda ser denunciado
y obviamente investigado y perseguido por el Ministerio Público. Un ejemplo de aquel, me acuerdo bien que lo habíamos visto, no sé si era el de el infanticidio, donde decía que, o no sé si ese era también un ejemplo donde decía que la condición era que estuviera alterada psíquicamente. Sí, la alteración psíquica. Alteración psíquica. Sí, pues que existiera efectivamente, o sea, prácticamente un informe o un dictamen psiquiátrico que probara su estado. Ya veo, muchas gracias, licenciado, por aclarármelo. Sí, pues. Ahí hay Mayra. Y acá también en el segundo párrafo también podría ser un elemento normativo donde dice que tienen que ser legítimas y de uso oficial. Sí, exactamente. O sea, porque es que las marcas y patentes legítimas se están aplicando a otro producto que no lo es. Que no identifica, no es de ese producto, pues. Entonces, si alguien mira las etiquetas, mire, estas son verdaderas. Sí, pero esta no es para este producto, es para otro. Porque la autorización es, de acuerdo a los registros que aquí tenemos, es para esta, no para esto. Esto es para salsas y aquí lo tienen en sopas, por ejemplo. Lo están utilizando en cosas distintas. Entonces quedaría como el verbo rector sería falsificar o aplicar marcas, contraseñas o firmas, y el elemento normativo sería quien aplique marcas, contraseñas o firmas legítimas de uso oficial. Lo que pasa es que ahí el elemento normativo en lo primero es que obviamente falsifique, ¿no? Y en el otro es simplemente decir la misma sanción al que lo aplique a marcas que no corresponden. Pero no veo en este momentito realmente elemento normativo, porque únicamente dice aplique marcas legítimas de uso oficial a objetos o artículos. Está identificando el objeto que va a ser utilizado en otro. Solo está tratando de identificar claramente que son marcas o contraseñas legítimas de uso oficial, las que se van a aplicar a un producto distinto. Entonces no tendría elemento. Okay, gracias. Bueno, son las 15:47. Entonces, no sé. Bueno, cualquier cosa avisamos, porque de repente hacemos una reunión rápida el día jueves. Si es que ustedes tienen el tiempo o ya tienen esto programado o algo, nosotros le estaríamos comunicando si de repente nos decidimos para que el día jueves podamos reunirnos y avanzar un poco más. Claro, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo. Esto es voluntario. Pasen buena tarde. Gusto en saludarlos y disfruten su tardecita. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, Lick. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Pasen buena tarde. Cuídense.